vemos una serie de aspectos que tienen que ver con el medio interno. Entonces, ahí, digamos, vamos a ver muy bien la coherencia de estudiar acá el medio interno y ligarlo con la función renal que vamos a ver ahora, ¿no? Si nosotros nos pudieran decir en pocas palabras, decir cuál es el funcionamiento del riñón, cuál es la razón, o sea, que lo que hace, podríamos decir que el riñón mantiene la homeostasis del medio interno. ¿Qué significa? Mantiene el agua en el organismo normal, mantiene los electrolitos, mantiene el pH, tiene que ver con la osmolaridad, o sea, con todo eso que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver, que veras que tengo que... Ya. Entonces ahí tenemos, miren, las funciones del riñón. Justamente el profesor que me han visto algunos llegar, que me han encontrado en la puerta después de muchos años, ha sido profesor de fisiología y él hacía renal. Ahora se cambió de departamento y hace fisiopatología y dice que iba a ser arqueólogo. Entonces él me dice, siempre nos encontramos, por favor, y yo le digo, me hacen quedar mal ustedes, porque le preguntan los conceptos básicos y los parámetros fisiológicos renales, entonces están en la luna. Está en la luna. Oye, ¿qué pasó? Le digo, no sé qué pasa, le digo, estoy preocupada. Y ahora, un año, 2 años, ya no se acuerda. ¿Sí? No me dejen mal, por favor, esta promoción, quiero que me deje bien. Porque si no, dice, ¿qué dijiste? Se ha olvidado. Bueno, ya, ya. Bueno, entonces aquí tenemos las funciones del órgano, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren la función. Regula el equilibrio hidroelectrolítico. Al regular el equilibrio hidroelectrolítico, quiere decir que regula el agua y regula los electrolitos que son parte del medio interno, ¿no? Entonces ahí retira productos metabólicos de desecho de la sangre y los excreta por la orina. Esa es la función que recordamos, la que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que hace el riñón? Pues que la orina está eliminando sustancias que deben ser eliminadas como productos del metabolismo y que si se quedaran van a producir una sustancia tóxica. Retira sustancias extrañas para la sangre y despegarlas por la orina. O sea, ¿qué es una sustancia extraña en el organismo? Una sustancia que no la produce y que por alguna situación ha llegado al organismo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué sería una sustancia que llega al organismo por alguna razón? Los medicamentos. Pero uno toma un medicamento por determinado fin y entonces pongamos un antihipertensivo o algo, entonces, pero cumple su función y debe ser eliminado. O sea, tiene un tiempo de vida media que debe ser eliminado. Y si no se elimina, pongamos si el riñón, si esa persona tiene un riñón con problemas y no puede eliminar esa sustancia, entonces se va a quedar, ¿no? Y va a seguir actuando. Entonces, en aquel enfermo renal, pensemos, va a tener un problema con los medicamentos, pero tiene que darse cuenta de la dosis, porque si no, va a haber una sobreacumulación de ese medicamento y al contrario, pues, de repente, después de un tiempo, en lugar de estar en estar en una presión también es complicado, ¿no? Entonces ahí tenemos, regula la presión arterial. Entonces, mediante la alteración de la presión de sodio, el riñón maneja el sodio. Y entonces, al manejar el sodio, ¿llevaron carro ustedes? Todavía. Entonces, va a manejar la presión arterial. Porque ustedes saben que cuando hay una retención de sodio, retención de agua, aumento los vasos sanguíneos, aumenta la presión. Quizás tengan experiencia entre familiares o personas que tengan ahí en su casa mayores, que tengan problemas de presión. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Una dieta, y para ustedes una dieta baja en sal. ¿Por qué? Porque esto incrementaría sal, y aumentaría la presión. Entonces, en ese sentido, el riñón también tiene esa función porque maneja el sodio. Entonces, alteraciones también va a producir más manejo de sodio. Secreta renina y otras sustancias vasoactivas. Secreta renina y otras sustancias vasoactivas. ¿Qué es la renina? No sé, como no han llevado, me dicen Carlos, quizás no lo han visto, pero el endocrino tampoco. Bueno, ya. Forma parte de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona.
Entonces, que la renina es una sustancia que la produce el riñón cuando los niveles de sodio están bajos, por ejemplo, o cuando el volumen también de los líquidos ha bajado, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay una disminución de la presión. Entonces, para regular, ¿no? Entonces, inmediatamente el riñón se va a dar cuenta de eso, elimina esta sustancia renina, actúa sobre la angiotensinógeno que es producido en el hígado y lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a sufrir una acción de enzima. Angiotensina 1 es una sustancia inerte prácticamente, no tiene mucha función, pero si actúa la acción de una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, va a producir la angiotensina 2, que sí es una sustancia con una función. Por ejemplo, ya de hecho, cuando se elevan estos niveles, va a producir vasoconstricción, con lo cual eleva la presión. Entonces, si la disminución de la presión ha sido el objeto, va a elevar la presión. Ya es el mismo, ¿no? La sustancia. Pero también actúa, o su principal acción actúa sobre la suprarrenal, para producir una hormona, por eso le decía esto, lo van a ver en renal, lo van a ver en carne por la presión arterial, lo van a ver en endocrinio por la producción de hormona, que es la aldosterona. Y esta aldosterona va a actuar en el túbulo renal, en la parte distal, produciendo una reabsorción de sodio. Entonces, el objetivo que ha movido todo este eje renina, angiotensina, aldosterona, ha sido la caída de sodio. Entonces ya el riñón reabsorbe sodio y ahí es donde también reabsorbe agua y también se ha habido, lógicamente, una baja presión va a aumentar la presión. Entonces, la caída de presión puede ser el estímulo, la disminución de los volúmenes por lo tanto, los líquidos y la disminución de sodio. Entonces, esto, y por lo tanto, entonces, si hay alteraciones, van a alterar este mecanismo de la presión arterial y también se va a ver también lo que es a través de la renina. Secreta la forma activa de vitamina D, la 1,25-hidroxivitamina D3, que es la forma activa. Bueno, la vitamina D tiene que ver con, sabemos, con la alimentación, tiene que ver con las horas de sol que hay, ¿no? Pero tenemos la vitamina D que necesita ser activada, ¿no? Y en el riñón está la enzima que convierte la vitamina inactiva en vitamina activa. Por eso ahora se ha hecho muy común, digamos, tomar los suplementos vitamínicos, por ejemplo, vitamina D, que sea la forma activa, la vitamina D, porque si es la forma inactiva, digamos, no va a dar quizás muchos efectos sobre la vitamina activa que ya está activada, ¿no? Y luego esta enzima la tiene en las células del túbulo proximal, o sea, son las que van a secretar esta enzima que va a convertir. Y luego la secreción de eritropoyetina. Eritropoyetina, como no sé si han llevado sangre, señor. Ya, correcto. La eritropoyetina es una hormona que tiene que ver con la producción de hematíes o glóbulos rojos por la médula de los huesos, ¿no? Entonces, es importante eso, imagínense, ¿quién va a actuar sobre la producción? El riñón. ¿Por qué? Porque va a elaborar el eritropoyetina. Entonces, no hay eritropoyetina, no hay acción sobre, no hay producción. Entonces, ya se imaginan lo que va a ocurrir. Y también interviene en procesos de metabolismo de la glucosa, aunque no es un órgano directamente involucrado, porque es directamente involucrado, sin embargo, tiene un papel importante, sobre todo en situaciones de ayuno, porque interviene en la gluconeogénesis, o sea, la obtención de glucosa para que sean aminoácidos en situaciones de ayuno. Entonces, veamos todas estas funciones en una falla renal, en un problema renal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que todas estas funciones no van a estar disminuidas. Entonces, todo el entorno renal, lo que tiene insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda, se van a ver agonizados. Entonces, imagínense usted una persona que no puede manejar el agua y los electrolitos, se está alterando el medio interno y hemos visto la importancia que tiene el medio interno. Va a haber acúmulo de sustancias de desecho, y las sustancias de desecho fundamentalmente son sustancias nitrogenadas tipo urea, ¿no? Creatinina, ¿no?
y estas urinarias se van a tender, van a aumentar la sangre y van a producir toxicidad en todo el organismo, en todas las células del organismo, sobre todo después en las células nerviosas. ¿Ya? Va a ver que no va por un mal manejo de medicamentos, lógico, ya sabemos que las personas de insuficiencia renal va a tener que estar constantemente viendo cuál es lo adecuado, digamos, según el avance de esta enfermedad, el porcentaje de riñón que está funcionando, eso es importante, ¿no? Y sobre todo, por eso se le recomienda no automedicarse, ¿no? Porque aquí esto es complicado. Y la secreción también de renina va a estar afectada, entonces esa respuesta ante una mayor o menor cantidad de sodio va a estar alterada y por lo tanto también va a afectar la presión arterial, la cual también depende de la reducción de sodio. Van a ser personas que no van a ver, probablemente disminuyen la producción de vitamina D. Ahora se le ha dado un papel muy importante, sobre todo en la pandemia del COVID, en muchos trabajos que relacionan la vitamina D con el aspecto de favorecer la respuesta inmunológica. Entonces, ante cualquier tipo de enfermedad, sobre todo bacteriales, virales y todo, va a ser muy importante esta vitamina, ¿no? Entonces va a tener, o sea, su defensa, además de que defensas van a caer, además de que se sabe su participación en el metabolismo óseo, ¿no? Entonces hay una alteración en cuanto al metabolismo óseo de los ahí. Y vemos que, por ejemplo, esto es imaginémonos en un niñito que nace, que tiene una insuficiencia renal, a veces ya no puede correr, entonces, o que se le presenten, van a tener problemas en la maduración, en el desarrollo óseo, generalmente no van a poder alcanzar talles hasta lo que correspondería, entonces van a tener esa deficiencia. Pero si es una persona adulta, en el momento en que se presenta la insuficiencia, ya, lógico, ya no es su talla, pero ¿qué es lo que sucede? Si la insuficiencia crónica dura mucho tiempo, van a tener problemas óseos, las denominadas malasis, ¿no? Que van a tener deformidad los huesos, ¿no? Entonces van a tener ese problema. Entonces, y lógico, va a ser personas que van a sufrir anemia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay por disminución de producción de glóbulo rojo. Entonces no es una anemia carencial, es una anemia que van a tener en el cual vamos a decir, bueno, con un suplemento alimenticio ni nada, porque al contrario, esas personas que tienen insuficiencia renal pues son personas que hay que manejar los alimentos, pero no es cuestión de darlo, porque el niño no va a poder eliminar el exceso de metabolismo. Entonces ahí también es difícil manejar. Y en una situación pues, que existe ayuno no va a contribuir mucho a eso, ¿no? Ahí vemos qué significa que el riñón cumple todas las funciones muy, muy importantes. Como sabemos, sin riñón es imposible la vida. Cuando el riñón comienza a fallar y cuando ya llega ya a un 10% poco, ya pues ese riñón pero hay alternativas en este momento como son la diálisis, ¿no? La diálisis se va a mantener un tiempo y que generalmente a medida que va disminuyendo, pues, ¿qué sucede? Que cada vez necesitan más diálisis, ¿no? Comienzan a veces con uno, después dos, tres, interdiario, hasta que el riñón deja de funcionar, es casi interdiario, casi diario, es posible. Y lo único, el otro salvación que hay es el trasplante renal, ¿no? Que no se da fácilmente porque no hay posibilidad de obtener riñones, ¿no? Esa es una de las situaciones, ¿no? Y generalmente cuando hay una lista, pues naturalmente que se va a preferir mejor según la edad en todo un año. Entonces ahí, y eso significa que estas personas que tienen esa posibilidad, y más, no sé cuántos años, que tienen generalmente cercanías a ciudades donde existen hospitales, donde existe lo que es dializarse. Pero imagínense ustedes una población en la cual está lejos de nuestros centros poblados con desarrollo, digamos, y no hay, si aquí mismo tenemos a veces, muchas veces vemos que hay temporadas en las cuales los hospitales se saturan, y dicen que no hay algo, comienzan a arreglar esa protesta, que no llegue otra cosa, ¿no? Imagínense ustedes un pueblo alejado, un pueblo
de la sierra, no hay condiciones de ayuda. Entonces esa persona pues, tiene que, ya es muy difícil de que viaje a la ciudad y se mantenga acá, porque ahí su pronóstico va a ser muy complicado. Entonces este es un problema, el problema de enfermedad renal, el problema de salud, que involucra pues a tener una, o sea, de parte de leyes y lo que es de parte de los gobiernos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos acá, vamos ya, entonces con eso vamos a ver cómo es el funcionamiento, ya cómo es que se hace. Esto conocido por ustedes, ¿no? Una visión macroscópica en la cual se corta el riñón, en la cual tenemos todas las partes, hay que recordarlas para poder ir. Tenemos el riñón, la membrana renal, está, y en realidad lo que está así aquí es agrupando a las unidades anatomofisiológicas del riñón acorde al nefrón, que es el nefrón, y un riñón está constituido por millón y medio de nefrones que están funcionando independientemente. Lo que vamos a estudiar ahora es cómo funciona un nefrón, porque igual funcionan todos los nefrones. Entonces cada uno está haciendo su trabajo independientemente, pero que están situados acá. Entonces ahí macroscópicamente vemos una parte externa que es la corteza renal y la parte de la médula que correspondería a las glándulas renales, a esta parte. Y aquí se ve además la arteria renal a través del ilio que está ingresando para llevar la sangre y la salida de la sangre a través de la vena renal. Y también sale el conducto con la orina, que es el ureter. Si nosotros levantamos acá, tenemos acá un espacio, ¿no? que es la papila renal, donde se va acumulando la orina, que es el producto de todos los nefrones. Entonces acá tenemos los nefrones, producen, que se acumula la orina, sale desde el ureter, la vejiga, hacia la vejiga y luego después se ve esto, ¿no? A través de la vejiga. Entonces ahí vemos acá estas rayitas son las disposiciones de los nefrones, ¿no? Entonces ahí tenemos los nefrones dispuestos de esa manera. A ver acá. Este es el famoso nefrón, que lo recordemos. El nefrón, las partes del nefrón, para recordarlas, la arteria renal, la cual va bifurcándose, va a torpear, lo va a estudiar, tomando diferentes nombres, hasta llegar a la corteza. Acá es como que si hubiera una separación, ¿ya? Acá, una separación entre la corteza renal y desde la médula renal. Ya, entonces, en la corteza, esta rama que va a llegar ya más delgadita, da una ramita que se conoce como la arteriola aferente, que está llegando. Esta va a producir una serie de asas glomerulares y forma una especie de ovillo que viene a ser el glomérulo renal, ¿no? Y vemos acá la salida de la arteria, de la arteriola, que es la arteriola eferente. Esta arteriola eferente da vasitos, ¿no? Vasitos que van a envolver, digamos, a todo el nefrón. Que para fines didácticos, más adelante lo vamos a ver paralelos, están paralelos, están envolviendo todas las partes, otras partes estructurales del nefrón. Bueno, esto que hemos visto es tejido vascular, que va llevando sangre, ¿no? El verdadero tejido epitelial renal está alrededor de esto, voy a conversar con esto. Tiene la cápsula de Bowman, ¿no? Que envuelve al glomérulo, ¿no? Y luego después es una especie de una bolsa que va a tener dos membranas, una en contacto de ahí y otra externa, y ahí delimita un espacio en donde se va a llenar de líquido, que es el líquido que va a filtrar el glomérulo, y este va pasando por lo que es el túbulo proximal, la rama descendente del túbulo proximal, la rama ascendente del túbulo proximal, y luego el túbulo distal y abre hacia el túbulo colector, como lo dicen, va recibiendo otro nefrón. Y este de aquí es el que se va a abrir hacia la papila, esa parte que se encuentra en un espacio al final que va recibiendo toda la orina para poder salir. Entonces la orina se va formando acá,
¿no? Alrededor de todo el túbulo. Y eso es lo que vamos a ver todos los pasos de la formación de la orina, relacionados con la función que tiene el riñón, que es mantener la homeostasis. O sea, ¿qué es lo que hace el riñón? ¿Cómo mantiene la homeostasis? Limpiando la sangre, o sea, depurando la sangre. Produce una depuración, una limpieza, una sacada de todas las sustancias que son de desecho, pero también sustancias que pudieran estar de más. Entonces va a eliminar hacia la sangre, hacia la orina, ¿no? Entonces esa es la función que vamos a ver. A ver, estas son diferentes, como los diferentes segmentos que hemos dicho, que es el túbulo proximal, la rama descendente del asa de Henle, la rama gruesa ascendente del asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector, no tiene sus células iguales. Hay diferencia en la forma de las células, en el tamaño de las células, como van a ver, y en los organelos que tiene la célula. Ustedes saben que una célula se diferencia de otro tipo de células por la función que van a desempeñar. Pues tiene que ver la función que desempeñan, ¿no? Entonces, según eso, si unas necesitan desarrollar unos organelos, ¿no? Si necesitan más energía, probablemente la energía está relacionada con la mitocondria. Si producen, digamos, determinada, más producción de proteínas, de repente con los cromosomas, ¿no? Que tiene que ver. Que si tiene que ver con lípidos, va a haber más de esos organelos. O sea, va a tener que ver finalmente con la función que se tiene. Y por eso vemos aquí que al ser diferentes las células, va a significar que la función del túbulo renal no es uniforme. O sea, el túbulo proximal tiene que ver con algo, el asa de Henle tiene que ver con algo, igual la rama descendente que ascendente, el túbulo distal con otra situación y el túbulo colector con otro. Entonces ahí vemos, por ejemplo, este es el túbulo, las células del túbulo proximal. Si se dan cuenta, las células del túbulo proximal son las células más grandes que tenemos, ¿no? Células más grandes, aunque similares quizás a los distal, pero algo tienen más organelos, tienen más microvellosidades y tienen más plegamientos en la parte basal. Esta es la pared de la célula que da hacia la luz tubular, o sea, hacia donde se está formando la orina. Y esta se llama membrana luminal. Y esta se llama membrana basal. Es la basal, o sea, la que da hacia el intersticio, la que da hacia acá, hacia afuera, que va a dar después hacia los vasos sanguíneos. Entonces la orina se va formando aquí en función a la que está realizando ese túbulo. Vemos efectivamente el túbulo proximal tiene el mayor, las más grandes células, y las cuales tienen más organelos, más microvellosidades, lo que se conoce con el nombre de borde en cepillo, porque son las que trabajan más. O sea, el túbulo proximal tiene una función, y es la función de reabsorción de la mayoría de sustancias que están llegando ahí. Veamos. Hemos dicho, ¿cuál es la función? Depurar la sangre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que llegar al riñón? A través le llega la sangre para ser analizada. Se le llega a través de la arteria renal, aproximadamente el 10% del gasto cardíaco, y luego va hacia lo que es, se va bifurcando más pequeñito hasta llegar hacia lo que es el nefrón, ¿no? Entonces ahí tenemos acá la arteria renal. Entonces aquí llega la sangre. Entonces, ¿cuál es el principal proceso que se va a dar en el nefrón? ¿Cuál es el primer proceso? Hacer que la sangre que va a ser analizada, o sea, parte de lo que va a ser analizada ingrese al túbulo para ser trabajado. Entonces le llega a la sangre. La sangre como tal tiene dos elementos. Los elementos, el plasma, donde están todas esas sustancias que hemos dicho, ¿no? Y además los elementos formes. Que ya está, o sea, tenemos ahí los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, ¿con quién desea trabajar? ¿Qué va a arreglarse? El medio interno. El medio interno es el plasma, la parte líquida de esa sangre.
Y eso es lo que va a ingresar hacia el túmulo para ir cambiando, ¿no? Bueno, el primer proceso es un proceso que se conoce con el nombre de proceso de filtración glomerular. Filtrar la sangre a nivel del glomérulo, a nivel de la pared del glomérulo. Es eso, filtrar la sangre. Ese es el primer proceso. Y es un proceso que vamos a ver común, como nosotros conocemos. ¿Qué es filtrar? Filtrar si es poner un filtro o un tamiz, y va dependiendo de los poros de ese filtro que pongamos las sustancias